Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en este video vamos a crear como tal el script que va a gestionar los scriptable objects con la historia. Entonces, si se preguntaban, por ejemplo, bueno, y ese scriptable object me sirve para almacenar datos y demás, pero ¿cómo lo utilizo en el código? Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para ello, primero vamos a hacer clic derecho, crear, y vamos a crear un nuevo script. A este lo vamos a llamar, por ejemplo, text controller y básicamente va a ser todo el controlador de nuestros textos. Vamos a entrar entonces a este script e inicialmente me aparecen estos métodos. Vamos a borrarlos, probablemente lo utilicemos luego, pero pues de momento no, porque primero vamos a definir las variables que nosotros vamos a utilizar. No vamos a complicarnos mucho, primero vamos a crear una variable privada que básicamente va a tener los scriptable objects con la historia. Vamos a tener un text template, que así fue como nosotros llamamos el scriptable object, así como dice acá arribita, y va a ser un arreglo de scriptable objects como tal, de secciones de la historia o de decisiones. Entonces a este lo vamos a llamar, por ejemplo, array de templates, muy innovador el nombre, y pues eso, básicamente va a contener todos los scriptable objects con la configuración de datos de la historia de nuestro juego. Pero pues nosotros necesitamos también tener uno en concreto que es la sección actual en la cual se está ejecutando la historia. Entonces vamos a crear otra variable privada que es de texto, o bueno, de text template, y pues este básicamente lo vamos a llamar template. Ahora bien, pues nosotros creamos estas dos variables privadas y nosotros necesitamos acceder a ellas desde el inspector. Pero pues antes de eso, primero vamos a crear por acá un objeto vacío y lo vamos a llamar pues el igual, text controller. Este lo vamos a reiniciar, porque también quede en la posición 000. Y este text controller lo arrastramos como componente al controlador de nuestro juego como tal. Pero vean que, por ejemplo, las variables las creamos privadas y pues no aparecen en el inspector por esto. Para ello nosotros podemos utilizar una cabecera llamada serialize field. Al decir que serialice este campo, yo guardo y voy acá a Unity. Este, a pesar de que es un campo privado, me sigue apareciendo en el inspector. Esto es mil veces recomendable en lugar de simplemente poner el public, como por ejemplo si yo hago esto aquí, guardo, voy a Unity, pues aparentemente funciona de la misma manera, pero dentro del código es más recomendable utilizar esto. ¿Por qué? Porque pues a la hora de trabajar en equipo, tener un código mucho más ordenado y demás, es recomendable tener las variables privadas y hacer todo el gestionamiento pues, de estas variables desde otros scripts con métodos. Como por ejemplo, si yo quiero acceder a ese template desde otro script, es recomendable dejar esta variable privada, pero entonces pensarán, bueno, pero yo desde otro script no puedo acceder a esta variable privada. Pero pues si ustedes crean un método que me obtenga el template, ahora sí pueden acceder a él. Entonces es recomendable hacerlos las variables privadas y utilizar el serialize field para pues como tal mostrarlos desde el inspector y poder modificarlos desde allí. Y aquí en el inspector me aparecen perfectamente. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a crear otro campo serialize field. Entonces aquí pues básicamente vamos a tener una referencia al text mesh pro, o bueno, el texto como tal de la interfaz de usuario del texto principal. Como es text mesh pro, tenemos que utilizar text mesh pro UI. Este inicialmente le aparece como un error, pero si se paran encima y le dan a mostrar posibles correcciones, les recomiendo utilizar la librería TMP Pro. Entonces, bueno, al entrar aquí, pues vean que me crea esta librería y ya no me aparece el error como tal en ese tipo de datos. Entonces ahora sí pueden, por ejemplo, llamarlo lo mismo, main text. Yo pongo esto por aquí así. Y si yo voy a Unity, después de guardar el script, por supuesto, ya tenemos el campo con la referencia al texto como tal. Entonces simplemente lo voy a arrastrar desde el canvas
el texto principal. Listo. Este template de momento no lo vamos a agregar nada, vamos a dejarlo así. Y en la array templates vamos a tener la lista de, bueno, básicamente de la parte de la historia de secciones que pues va a componer nuestro juego. De momento vamos a crear tres. Vamos a utilizar el 0, el 1 y el 2, por ejemplo. Vamos a cambiar el nombre. Lo único que hice aquí es simplemente duplicar el mismo objeto, eso no pasa nada. O simplemente crear un objeto de Scriptable Object de esta manera. Aquí pues hice algo mal y es que por ejemplo este text controller yo lo creé dentro de Scriptable Objects. Este script yo lo voy a arrastrar por fuera para tenerlo como más organizado. Listo. Volvemos otra vez a los Scriptable Objects y aquí vamos a escribir una pequeña historia como nosotros queremos. Entonces por ejemplo vamos a definir acá, por ejemplo aquí en main text, que no sé, pongamos una historia. Voy a crear entonces una historia muy simple, pues yo tampoco soy un escritor ni nada por el estilo, pero vamos a intentar pensar en una historia. Listo. Entonces esto como tal es lo que se va a reemplazar en el texto principal. Ahora bien, ¿cuántas opciones vamos a definir en nuestro juego? Vamos a decir que sean tres y a su vez pues van a haber tres respuestas. Entonces, esas tres respuestas pueden ser, por ejemplo, ir a revisar qué es. La otra, por decir algo, huir. Y la otra, esperar. Esas son las tres opciones que puede tomar nuestro jugador. De momento solo lo vamos a hacer con opciones sin nada de diálogos. Esto luego lo cuadraremos, pero listo. Ahora bien, vamos a tener en cuenta entonces otra cosita y es que esa es la primera opción. Si yo voy acá al objeto text controller, ya le podemos arrastrar, por ejemplo, este scriptable object que ya le pusimos la historia como elemento 0, ¿cierto? O como el primer elemento de la lista. Aquí dentro me aparecen otras referencias. Vamos a crear otro scriptable object mejor, ya verán por qué. Vamos a ponerle 3, por ejemplo. Y esto es porque, bueno, al tomar la opción de ir a revisar qué es, va a ir hacia el elemento 0 de esta lista. Pero el elemento 0 es el mismo. Entonces básicamente va a estar reproduciéndose en ciclo o en bucle esta misma parte de la historia, esa misma decisión. Entonces yo quiero es que vaya al elemento 1 de la lista al tomar la opción de revisar qué es, que al tomar la decisión de huir vaya al elemento 2 de la lista como tal y al seleccionar la opción de esperar vaya al elemento 3. Entonces si toma desde aquí una decisión, si es la primera se va al siguiente elemento, si es la segunda se va al segundo elemento, si toma la tercera se va al tercer elemento. Esto no necesariamente funciona así. Si ustedes tienen un montón de objetos, pueden decir, por ejemplo, que al tomar el de esperar se vaya al elemento 7, entonces se va al elemento 7 dentro de esta lista. Tienen que procurar de que siempre ese elemento que ustedes ponen aquí exista dentro de la lista. Pero por ejemplo aquí solo existe un elemento. No existe ni el 1, ni el 2, ni el 3. Y es por eso que nosotros vamos a arrastrar los demás. El 1, el 2 y el 3. Entonces tenemos el elemento 0, que es el primero que se va a ejecutar. Bueno, si yo digo, por ejemplo, ir a revisar qué es lo que quiero que pase, pues pues al presionar esa primera opción decimos que va al elemento 1 de la lista. El elemento 1 de la lista es este, es el 1, por lo tanto esto es lo que debería ejecutar la historia de esa opción. Y digamos de que, por ejemplo, al no haber escapatoria, por ejemplo, también puede terminar el juego, entonces podemos marcarlo, pero eso no lo vamos a tocar de momento. ¿Listo? Entonces en array reference, como solo hay una respuesta, entonces pues solo va a haber un movimiento de la lista. Entonces que vaya otra vez, por ejemplo, a la posición 0, que es el inicio del juego, que es este de aquí. Listo. Si le doy al de huir, entonces pues por ende, como hay dos respuestas, también van a haber dos elementos de la historia, ¿no?
Vamos a decir de momento que los dos vayan otra vez a la 0, que no continúe la historia de momento, pues porque tendríamos que crear más scriptable object y pues la idea es entender cómo funciona entonces esto. Y en el 3 vamos a decir que no gano nada esperando. Entonces vamos a crear otra sola, pues solo una opción. Lo mismo, sería una sola respuesta, un solo índice que se va al 0 también. Y esta respuesta es eh, mejor tomo otra decisión, por decir algo. Entonces, listo. Teniendo, digamos que toda la historia configurada, esto es una historia muy simple. Y teniéndolo dentro de este arreglo, vamos a empezar a programarlo. Bueno, no sin antes, vamos a ir acá, guardar el proyecto. Y vamos a ir al código como tal. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el método start. Vamos a hacer un private void start. Y aquí dentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a cambiar el template, básicamente en la sección actual de la historia, y voy a decir que sea la primera posición de este arreglo. Entonces básicamente acá estoy diciendo que este primerito que hay acá dentro de esa lista sea la primera parte de la historia. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, después de cargar este primer elemento de la historia, lo que va a hacer es mostrar los textos como tal. Vamos a crear un método llamado showText y llamarlo desde aquí dentro. Entonces, justamente abajo vamos a hacer un private void showText y este es el que se va a encargar de mostrar los textos como tal, ¿no? Para ello, pues lo que voy a hacer es que ese texto principal del TextMesh Pro, de la interfaz de usuario, punto text, lo vamos a cambiar por el texto principal que hay en el template. Entonces vamos a decir template.mainText. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las respuestas como tal que puede tomar nuestro jugador. Para crear estas respuestas vamos a utilizar un método llamado createResponses y este método que nosotros vamos a crear va a recibir como parámetro el template punto. Al hacer el punto nosotros podemos obtener el valor de cualquiera de estos elementos o datos que nosotros hemos guardado y vamos a decir que me diga cuántas opciones hay, la cantidad de opciones básicamente que va a tener nuestro, eh, nuestra decisión. Y por último, lo que yo hago es las animaciones, pero esto de momento no lo vamos a hacer. Vamos a hacer por acá un comentario, vamos a hacer un to do, que básicamente es algo que vamos a hacer luego y es animar textos. Listo, vamos a dejar este comentario por acá. Ahora, vamos a crear este método de createResponses. Este método va a ser privado, va a ser void y va a recibir como parámetro un entero que lo vamos a llamar amount o cantidad. ¿Qué es cantidad de qué? Pues de opciones que nosotros vamos a crear. Pero entonces, bueno, nosotros vamos a crear opciones, pero pues para ello nosotros necesitamos saber o tener la referencia al botón que nosotros vamos a crear. Para ello vamos a de momento guardar acá el script y vamos a utilizar o a crear el prefab de la opción que nosotros vamos a, digamos que a crear. Porque claro, dependiendo de la cantidad de opciones, creo una cantidad de botones. Vamos a crear aquí en la parte de assets una nueva carpeta que se va a llamar prefabs. Y aquí vamos a tener todos los objetos prefabricados. Por ejemplo, de momento vamos a utilizar el de el botón. Vamos a arrastrar este botón que nosotros tenemos acá como las decisiones dentro del contenido aquí a esta carpeta. Ya podemos borrar, por ejemplo, este botón y listo. Y también necesitamos tener referencia a este content, que es donde nosotros vamos a guardar o a crear los objetos de los botones o las decisiones como tal. Entonces aquí pues vamos a ir como arrastrando esto dentro del contenido y esto haría algo tal que así. Por eso es que necesitamos necesitar. Entonces por eso que nosotros necesitamos la referencia tanto de el contenido como del botón. Entonces vamos a ir acá nuevamente a text controller. Vamos a crear otras dos variables. Una que sea privada
de tipo GameObject. Y a esa la vamos a llamar, por ejemplo, no sé, response button prepop. Listo. Entonces, botón de respuesta. Y vamos a crear otro, voy a duplicar esto mismo, pero que sea de tipo transform. Y este va a ser el contenido de los botones. O responsive, response, content. ¿Listo? Al tener el contenido de las respuestas, pues yo puedo decirle que instancie este objeto dentro de este. Entonces aquí dentro, básicamente vamos a crear un ciclo. Bueno, primero empiezo con un entero i igual a 0, mientras que i sea menor a la cantidad de botones o de respuestas que nosotros vamos a instanciar. Y luego decimos i más para que recorra digamos que este ciclo. Entonces aquí dentro, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente instanciar los botones como tal. Entonces voy a crear un instantiate y vamos a instanciar este objeto response button prefab dentro, o bueno, como padre, el contenido de las respuestas. Punto y coma y listo. Después de instanciarlo, pues no basta solo con esto, sino que también nosotros tenemos que tener la respuesta y guardarla como el texto. Es más, vea, si nosotros lo guardamos así como tal, vamos aquí a Unity, guardamos claramente tanto la escena como el proyecto. Al ejecutar, me dice primero, observas a lo lejos una figura extraña. Esto perfectamente pues lo reemplazó, pero en la consola me parece un error. Bueno, esto es porque no he asignado las referencias, eso fue un problema mío. Vamos a asignar la referencia del prefab, del botón y del contenido. Nuevamente vamos acá a guardar, vamos a ejecutar y me instancia 3 botones. ¿Por qué instancia 3? Porque dentro del script table object actual, que es el 0, pues yo le había dicho que son 3, pero vea que pues me lo crea con este texto por defecto de button, button, button. Nosotros no queremos esto, nosotros queremos es que pues estos textos que pusimos acá en las respuestas se reemplacen aquí dentro. Pues bien, eso se hace pues muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a crear acá un GameObject. Vamos a crearlo como, no sé, como respuesta. Y que esto tenga como referencia al objeto del botón que se instanció. Al tener la referencia de este objeto, lo que puedo hacer es acceder con su getComponentInChildren y obtener un componente dentro de los objetos hijos del botón. ¿Que cuál componente nosotros queremos acceder? Pues a un TextMeshPro, que es el del texto del botón como tal. Entonces, al acceder a esto y cambiar el texto, pues ya cambiará el texto como tal del botón. Pero ¿por cuál texto vamos a cambiarlo? Ah, pues muy simple. Eso depende del template o básicamente del scriptable object actual con el que se está trabajando. Acceder a template punto responses, que ahí es donde tenemos las respuestas, y que sea el de el índice i. Entonces, si nosotros guardamos así tal cual, vamos aquí a Unity y ejecutamos, ya me aparece que pues efectivamente me aparece el texto excelente de las respuestas como tal. Igual yo si yo presionamos sobre alguno de estos, pues no va a hacer absolutamente nada. Vamos a arreglar eso ahora mismo.